¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El desorden que trae nuestro país, nuestras ciudades, a propósito de la planeación urbana y concretamente de la vivienda, como dicen los especialistas, no da para más. Hemos sido negligentes a la hora de planear el futuro de nuestras manchas urbanas. Hemos dejado que la industria inmobiliaria dicte el ritmo, el cómo, el qué, y el Estado, el gobierno se ha quedado al margen. Hemos permitido que la corrupción defina permisos de construcción, licencias, en fin, hemos permitido que nos arrebaten el derecho a una vivienda digna. Recientemente se publicó el Programa Nacional de Vivienda por parte del Gobierno de la República con la idea de hacer un parteaguas, de cambiar esta historia, de darle la vuelta a la página, de fincar de otra manera el lugar que habitamos, el entorno que habitamos. Hoy hemos invitado al secretario de SEDATU, a Román Meyer, para que nos dé su punto de vista a propósito de este programa de vivienda, cuáles han sido sus fundamentos, y también nos acompañan, yo diría, especialistas, activistas, conocedores que están ahí apropiándose del espacio público y también del espacio privado desde una perspectiva de mayor dignidad. De esto va hoy Espiral, Programa Nacional de Vivienda. Comenzamos. Lo anunciado para hablar del Plan Nacional de Vivienda, tenemos hoy al secretario responsable de esta tarea, Román Meyer. Me da muchísimo gusto tenerle aquí en este canal de la televisión pública, hablando de políticas públicas. Muchas gracias por la invitación. Se está dando a conocer el Plan Nacional de Vivienda, como uno de los grandes desafíos que traía usted en su cartera desde el arranque. Le pido de favor que comience con algunas pinceladas que nos aproxime a los que no sabemos mucho del tema. ¿Qué es eso del Plan Nacional de Vivienda? Yo creo que voy a arrancar señalando qué es lo que conforma este programa. Este programa nacional de vivienda está conformado de tal suerte que dicta los lineamientos, las bases que las diferentes instituciones federales en materia de vivienda tienen que empezar a tomar en consideración. O sea, un programa lo que prácticamente hace es toma como base el estado de las cosas, hace un diagnóstico, conforma un conjunto de objetivos, metas, lineamientos e indicadores y deja este documento base para que el resto de las instituciones en el ramo, en la política de vivienda, puedan tomarlo como un elemento para reestructurar su operación hacia los lineamientos que está dictando el programa. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que este documento es, digamos, de alguna forma, la base de lineamientos que tanto Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Vivienda, los institutos estatales de vivienda y otros actores en materia de política de vivienda tienen que tomar como base en su operación. Es la guía, es la base, es el plano, es el camino, es el rumbo. Comencemos por donde comenzó usted. Si hablamos del estado del arte, de la cuestión de la cosa, cómo está, cuántas viviendas nos están haciendo falta en México. Entiendo que rondan los 9, 10 millones. ¿Y en qué calidad están las viviendas que hay que remozar y en qué capacidad están los organismos del Estado mexicano para atender este diagnóstico, esta demanda? El déficit habitacional es de 9.4 millones de acciones de vivienda. Y me gustaría empezando diciendo, ¿qué es este déficit? ¿Cómo está conformado? Cuando señalamos acciones de vivienda no quiere decir vivienda nueva. Podría ser remodelación, remozamiento, mejoramientos o ampliaciones. Y que su gran mayoría de este déficit, este 9.4 millones, está conformado de un 70 a un 80% en estas categorías que acabo de mencionar.
Y el resto, que es un resto muy importante, es vivienda nueva. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Hacia dónde tendríamos que estar llevando la política nacional de vivienda? Como anteriormente se hacía, era un modelo prácticamente de viviendas nuevas. No había mecanismos para atender este rezago, y que este rezago es el más importante a nivel nacional. Sí, recuerdo en la época de la administración de Vicente Fox se llegaron a construir 6 millones de viviendas, pero todas nuevas. Por esto muchas de ellas ahora abandonadas o insuficientes. ¿Cuál era el diagnóstico entonces? Si no era tan distinto al de ahora. No era tan distinto, pero yo creo que la lógica en ese entonces, sobre todo las instituciones financieras en la materia, era una visión plenamente económica. De negocio para las constructoras. Exactamente. No de bienestar para las familias. Y de colocación de créditos. Entonces, ciertas instituciones se dedicaron a colocar créditos de forma masiva, que si bien es parte de su obligación, pero también parte de su obligación es velar que la política de vivienda sea de corte social. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente o únicamente se tiene que hacer vivienda por hacer vivienda, porque hacer vivienda por hacer vivienda vamos a fracasar, y ya hemos visto hoy en día los resultados después de 3 décadas. Y creo que el punto medular es cómo estamos haciendo la vivienda, y aquí es donde nosotros nos anclamos a los 7 componentes que ONU Habitat ha señalado de una vivienda adecuada: la accesibilidad, la habitabilidad, la adecuación cultural, que sea económicamente accesible. Todos estos elementos, la dotación de servicios, la ubicación, tema de movilidad, todos son elementos que al final de cuentas apoyan y estructuran una vivienda adecuada, y que hoy en día eso es lo que tenemos que trabajar. Ahora, tenía una explicación: es más fácil hacer vivienda nueva, o sea, donde no hay nada, construir, o sea, tiene todos los incentivos. Es mucho más difícil intervenir una zona urbana, más difícil remodelar, hombre, cuando uno se mete a remodelar, lo sabe, el baño, un cuarto nuevo, ampliarlo, un piso, ampliarlo. Entonces, ¿cómo hacer para que este programa, digamos, pueda vencer todas esas resistencias naturales y pueda meterse hasta la vida de las familias para mejorarla? Yo creo que el primer tema es poner el tema sobre la mesa. El punto central es decir, nuestro diagnóstico es que lo que anteriormente se venía haciendo no era lo adecuado. Que ya hoy en día tenemos prácticamente 650,000 viviendas abandonadas a nivel nacional, y que esto es un reflejo de que el modelo anterior, este modelo que hemos de alguna forma definido en el gremio como el modelo fordista, digamos, producción masiva, consecutiva de casas, ¿no? Donde si uno se pierde un día, complicado atinarle a llegar a tu propia vivienda. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? Todas son igualitas. ¿Cuál es el rotoplas que tienen? Los escogen, todos son igualitos. Todos son iguales. Pues lo que faltó es, digamos, un entendimiento de que el hábitat, ¿no? Lo que está en la zona inmediatamente de la vivienda, pues es un elemento que no se tomó en consideración. Entonces, pues sí, la vivienda por sí sola no es, digamos, un elemento que estructura la comunidad. La vivienda tiene que tomarse en consideración solamente por sí sola como un elemento financiero, es un fracaso. Tiene que tomarse considerado como un elemento de un derecho humano que requiere conectividad, que requiere servicios básicos, que requiere lo que es una adecuación cultural, y que hoy en día vimos que se fracasó completamente, y que tenemos que atender a esa población que en su gran mayoría no está concentrado donde está la demanda. Esto quiere decir que la demanda y la oferta no se están hablando. La gran mayoría de la colocación de los créditos de las instituciones financieras fueron colocados en los estados del norte, y el déficit, el gran déficit, este déficit que hemos ya señalado en el programa, está en el centro y sur del país. A ver, hay otro tema delicado, y es cómo se empatan los planes de desarrollo urbano y el plan o el programa de vivienda, ¿no? Lo voy a plantear así. Es muy común ver que pues esas planeaciones que hacen los municipios y que luego tienen que aprobar los congresos, incluso publicar, son fácilmente manipulables. Y ahí donde dice que no se pueda construir, de pronto aparece una tienda Walmart. Recuerdo a Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? O donde no estaba permitido construir vivienda, se puede construir.
Y luego, mientras estas violaciones al plan de desarrollo de los municipios se van dando, pues vemos crecer la casa del presidente municipal, crecer en tamaño, ¿no? Mejorarse. Vemos mucha corrupción en los municipios, mucha corrupción en la autoridad que entrega las licencias y los permisos. Entonces, deje de plantearlo así, de nada sirve un programa nacional de vivienda si allá abajo esos planes son vulnerables y las autoridades son corrompibles. Y mire que las constructoras y la ciudadanía en general se nos da a ver cómo vencemos el problema de las licencias y los permisos. Efectivamente es un tema que de los grandes problemas que tenemos que vencer al término del sexenio, y creo que radica principalmente en que la gran mayoría de los municipios no tienen actualizados sus instrumentos de planeación. El 90% de los municipios a nivel nacional tanto no lo tienen o no lo tienen actualizado o están desactualizados por más de 10 años los programas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay municipios que toman decisiones, lo que corresponde en la dotación de infraestructura, lo que es la conformación de los programas de desarrollo urbano, las lotificaciones, los usos de suelo, cuando sus programas de ordenamiento de desarrollo urbano están completamente desactualizados. Pero vemos Tengo como planeación sobre mapas de 1990. Exactamente, pero estamos viendo cómo efectivamente al día de hoy muchos municipios están aprobando permisos de vivienda y que en muchos casos esos permisos están en zonas vulnerables que no se debió de haber construido, que están tanto en zonas inundables, zonas sísmicas, desconectados de los centros de población. Entonces tenemos que apoyar a los municipios con otras instancias, con otros mecanismos. Por ejemplo, al día de hoy, lo que corresponde a los INPLANES, los institutos de planeación municipal, pues son muy pocos a nivel nacional. Prácticamente tenemos no más de 60, 70 ¿De los INPLANES. 2.400 que tendría que haber? O no 2.400, pero tendría que haber mecanismos en los cuales algún INPLAN podría atender una zona regional. Entonces apoyar a diferentes municipios. Y que son cuerpos técnicos que podrían ser de alguna forma financiados autónomamente y que no tendría que depender estrictamente del recurso del municipio y que tendrían que tener un peso mucho más fuerte en la toma de decisiones sobre las decisiones de modificaciones de uso de suelo. ¿Qué puede hacer la Federación, secretario, para ordenar ese territorio tan selvático? Y no lo digo porque sea del sur ni porque sea verde, sino porque es salvaje. Yo creo que tenemos que encontrar mecanismos de simplificar el marco normativo en materia de planeación urbana. Simplificarlo. Simplificarlo y maximizarlo, ampliarlo. Yo creo que muchos municipios a nivel nacional, estos grandes planes de desarrollo urbano y estos grandes manuales que hacemos a veces desde oficinas centrales, cuando uno los lleva a municipios de Oaxaca que no tienen internet y que tienen que llevar a cabo una metodología tan compleja, puesta en 800 cuartillas, es completamente inviable. Esa complejidad se presta a la corrupción. Exactamente. Entonces tenemos que simplificar, tenemos que hacer un piso mínimo, un piso base de partida en el cual la federación tendría que estar conformando un programa de tal suerte que todos los municipios tuvieran un punto de partida de información catastral base con los atlas de riesgo, y de ahí en adelante y otros instrumentos, zonas de valor ambiental que no deben tocar, buscaríamos incrementar la información. Ahora paso a ese tema que en algún otro espacio hemos comentado. Hay familias que tienen, muchas familias que tienen tierra porque el abuelo heredó a los nietos, porque se pudo comprar el papá o la mamá un lote a plazos, en fin, pero eso no corresponde al número de tierra registrada, es decir, con documentos que permita tener un título de propiedad, que ese título de propiedad, secretario, pueda luego convertirse en capacidad crediticia, en obtención de permisos. Es decir, el otro gran déficit es el de la formalización de la propiedad. Y sin eso no hay manera de avanzar, ¿no? O sea, la tenencia tiene un problema en este país y ese es uno de los frenos. ¿Cómo prestarle a alguien que no tiene su título notariado? Yo le pregunto, ¿hay algún esfuerzo en ese sentido por regularizar la tenencia? Y dos, por construir un catastro nacional que nos hace mucha falta, que no ha habido manera en que los municipios ni los estados resuelvan.
Es- Son temas extremadamente complejos, pero sí, efectivamente, el tema de la tenencia del suelo es un problema que tenemos que buscar mejores mecanismos para poderlo sacar adelante. 6 de cada 10 predios L- están irregulares, ¿no? Exactamente, son irregulares y que de alguna forma, si encontramos los mecanismos para que los propios municipios puedan entender que el proceso de regularización de esas tierras les van a generar un beneficio económico, ¿no? Ya sea vía el predial, obviamente el catastro. De alguna forma, los municipios podrían encontrar mecanismos para financiar esta infraestructura básica que en muchas ocasiones cuando nosotros vamos a territorio, cuando nosotros vamos con los municipios, lo que más nos están diciendo es que no tenemos mecanismos financieros para dotar de servicios básicos. Entonces, es un ciclo perverso, ¿no? No están regularizados, el municipio no puede proveer de servicios básicos porque no tiene el financiamiento, puede porque cobrar como no impuestos están para regularizados hacerlo. no pueden cobrar predial, pero que al mismo tiempo políticamente no les conviene a muchos presidentes municipales cobrar el predial porque entonces no se pueden reelegir o esto generaría muchos conflictos con ciertas... ¿Cómo atiende el programa de vivienda este tema? ¿O lo tienen previsto? En esta primera etapa lo que está centrado, lo que corresponde es atender, digamos, este gran déficit. Por otro lado, otros programas de la Secretaría, el programa de ordenamiento territorial, lo que está buscando es cómo podemos homologar mecanismos de registros y catastros a nivel nacional para que de alguna forma podamos atender de mejor modo a los municipios, porque en muchos casos es la carencia de recursos, de cuerpos técnicos para actualizar sus catastros. Cuando hablamos de un déficit de 9.3 millones de viviendas, en realidad... Acciones de vivienda. Acciones de vivienda, ¿no? En realidad habría que pensar que sobre todo es en los primeros pisos de la construcción social donde están haciendo falta estas acciones. Es decir, ahí donde las personas tienen menor poder adquisitivo para resolver estas necesidades. ¿Cómo atender esos primeros pisos de la construcción social? Por un lado, yo creo que vale la pena recalcar el hecho de vuelvo a regresar, de los que no tienen un mecanismo de atención financiera, aquellos que no son derechohabientes. Porque si bien o no, ya aquellos que ya son derechohabientes, que de alguna forma sus empleadores pagan las cuotas, aunque sea con un salario mínimo. Derecho al Infonavit. Exactamente, ya tienen un crédito. Un crédito que en muchas ocasiones no satisface sus necesidades de familia. 4 de cada 10. Exactamente, que en 40 metros es complicado, que entonces estas instituciones para los derechohabientes tendrían que buscar mecanismos para lo que corresponde a la vivienda o la autoproducción de la vivienda social, pero ya el resto, pues es el gran, digamos, elefante blanco que tenemos que resolver desde la Federación, desde el Estado mexicano, y yo creo es cómo podemos proveer mecanismos de financiamiento a estas familias, y que no solamente es el tema de lo que es vivienda nueva, o mejoramiento, ampliación, sustitución, sino también el tema del suelo. Creo que uno de los temas centrales, y por eso este tema de la gran expansión urbana que hemos visto en las últimas 3 o 4 décadas, consta de hecho de que no hemos podido, como Estado mexicano, poder proveer suelo bien localizado y bien urbanizado con servicios. Y que en esos modelos de suelo bien urbanizado ya las familias puedan llevar a cabo sus propias construcciones, sus propias tipologías de vivienda. Entonces, por un lado, yo creo que es el tema del suelo, porque el suelo al final de cuentas va a dictar los precios de la vivienda. Quien dicta como el elemento central un precio de una vivienda es el valor del suelo donde se está ejecutando la vivienda. Y cierro un poco con esa pregunta para traer en los bloques que sigue a pues estudiosos del tema que nos acompañen en la conversación, pero déjenme hacer la última. A mí me ha tocado observar en otros países que los municipios, los gobiernos, se adelantan 20 años para fijar zonas de reserva territorial, 10 años para urbanizarlas, 5 años para empezar a vender los lotes. Es decir, si hay un adelanto, una previsión. Una planeación. Casi como de oso, ¿no? ¿Qué va a necesitar la comunidad en 20 años? Empezamos a trabajar. Aquí es al revés, ya nos dimos cuenta que esto ya se urbanizó, ya a ver dónde sacamos agua, a ver cómo les ponemos luz. Es decir, eso de haber puesto la carreta delante del caballo, Román, es un problema muy serio. Yo creo que el tema de planeación ha sido estigmatizado de forma negativa por los gobiernos. Digamos, esta visión de ejecución a corto plazo, ¿no?
yo tengo 3 años, yo tengo 6 años, y el tema de planeación, al final de cuentas, como tú bien mencionas, en muchos estados ya desarrollados, es un tema de 3, 4, 5 décadas. Es para las futuras generaciones, lo que corresponde a la conformación de reservas territoriales. Nosotros estamos por publicar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Es un instrumento de planeación con una mira a 2 o 3 décadas. Y lo que la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial busca es fijar esa visión a largo plazo, donde los programas de desarrollo los programas de desarrollo nacionales tendrían que vincularse estrictamente. Entonces, nosotros vamos a dejar ese elemento, ese instrumento de planeación con una visión de atender aquellas zonas de mayor rezago que son, vuelvo a reiterar, centro, sur del país, y que la idea sería que próximas administraciones en 5 o 6 años lo sigan tomando como base. Y creo que como Estado, un Estado fuerte, tiene que mirar que estos programas, esta política a largo plazo, tiene que ser la única vía de desarrollo o una de las principales vías de desarrollo, porque si cada gobierno, cuando llega, vuelve a cambiar el plan, ese es el gran problema. Entonces tenemos que estructurar nuestro marco legal de tal suerte que tampoco pueda haber tanta flexibilidad si hay un consenso a largo plazo. Román Meyer, secretario, le voy a pedir que nos permita ir a corte. Voy, como le dije hace un momento, a invitar a otros especialistas, en fin, actores justamente alrededor de la política de vivienda en este país, para que nos acompañen a la conversación. Muchas gracias. Vamos a corte. Estamos en Espiral hablando del Programa Nacional de Vivienda. No se vaya, regresamos. Bueno, estamos de vuelta hablando de un derecho que tenemos en este país constitucional, el derecho a la vivienda, y cómo ordenarlo, cómo darle sustentabilidad. Le quiero agradecer mucho a quienes nos acompañan esta noche en Espiral, y como es tradición para este siguiente bloque, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Alfonso Iracheta, bienvenido. Siempre da mucho Gracias, gusto. Ricardo, nuevamente, muchas gracias. Soy Alfonso Iracheta, investigador en el Colegio Mexiquense, cerca de Toluca, director general de Centro EURE, que es una organización que se dedica a hacer planeación territorial. Llevo 30 años en el tema, he publicado una buena cantidad de libros y lo veo esto como una preocupación ciudadana. Necesitamos vivienda para todos. Un agitador de neuronas en esta materia desde hace muchos años. Muchas gracias, Alfonso. Secretario Román Meyer, de nuevo, ahora le toca a usted presentarse. Mucho gusto. Bueno, Román Meyer, arquitecto urbanista, y ya desde hace no tanto tiempo como Alfonso, pues me ha interesado mucho lo que corresponde al tema del espacio público, a poder intervenir a aquellas zonas más carentes, de mayor necesidad, donde de alguna forma el Estado mexicano ha sido ausente, y he encontrado una fascinación en lo que corresponde en las intervenciones de carácter urbano, espacios públicos, equipamiento, infraestructura, en aquellas zonas de mayor rezago. Yo digo que hay que ir a visitar el Faro de Azcapotzalco para entender cómo empezó en sus juventudes el secretario a intervenir espacios muy complicados. Es una joya el lugar. Gracias por estar con nosotros, y le doy la bienvenida también a Antonio Díaz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Antonio Díaz. Yo llevo vendiendo casas 10 años, pero no he construido ni una nueva. A lo que me dedico es a hacer recuperación de vivienda abandonada. Al día de hoy hemos recuperado un poco más de 10,000 casas en el norte del país. Fundé una organización que se llama Comunidades que Renacen, que tiene como eje fundamental el desarrollar a las comunidades. Siempre hablamos de las 650,000 abandonadas, pero no hablamos de los 3 millones de personas que viven en esos fraccionamientos y que son los que están afectados por el abandono. Entonces, a lo que nos dedicamos nosotros es a recuperar vivienda abandonada, pero dedicamos el 2% de nuestros ingresos a la Fundación Tú Más Yo, que a lo que se dedica es a decirle a los vecinos que el responsable de vivir mejor no es el presidente municipal ni el policía. Son ellos en las comunidades que se pueden organizar, recuperar sus espacios públicos, recuperar sus muros grafiteados, y pues es lo que vengo haciendo hace 8 años. Participación ciudadana, es un tema del que
hablaremos en un momento más. Muchas gracias, Antonio, y le doy la bienvenida a Surya Segú. Me da mucho gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación. Soy Surya Segú, soy arquitecta y urbanista. He tenido experiencia tanto en el sector privado como en el sector gobierno en temas de vivienda social, de espacio público, de regeneración urbana. Actualmente soy codirectora del Cielo, que es organización de arquitectura. Hacemos arquitectura, urbanismo, investigación y consultoría. Codirectora de Cielo sonaba bastante místico aquí. Bueno, debo decir codirectora del Cielo con mi socio Armando Hashimoto, también arquitecto. Muy bien. Bueno, a ver, déjenme conectar con lo que planteaba el secretario justamente antes del corte. Si uno piensa en edificar, si uno piensa en urbanizar, lo voy a decir más fuerte, si uno piensa en civilizar humanamente, son visiones de largo plazo. Sí, una casa, una calle, ducto de agua, en fin, requieren tiempo. Y sin embargo, la planeación urbana, a pesar de que muchas instancias se llaman así, tienen que ver con planeación urbana, ha sido un gran defecto de la política con mayúscula y las políticas con minúscula en este país. ¿A qué se debe que tengamos este caos en muchas de las ciudades donde la principal herida ha sido la falta de planeación? Yo tengo una teoría sobre el tema. Los intereses inmobiliarios se han convertido en uno de los ejes de la economía nacional, desde la perspectiva legal, ahora también la ilegal. Pero el interés a nivel local de todos los políticos, de todos los empresarios, de toda la gente de dinero en las ciudades está centrada en lo inmobiliario. ¿A quién le interesa que haya un plan que diga que aquí va a ser verde, que aquí va a haber vivienda de alta densidad y que los precios promedios son estos? Como aparece en los coches, el librito azul, uno sabe cuánto cuesta un Fairlane 58, ¿no? Bueno, no sabemos cuánto cuesta esto, porque ¿a quién le conviene? Al que especula con la tierra. México tiene más de 100 y tantas mil, pueden llegar a ser hasta 200,000 viviendas vacantes dentro de las ciudades, con infraestructura, con propietarios que simplemente no lo desarrollan porque nadie les dice que hay que desarrollarlo. Y el plan, teóricamente, voy a decir, aquí debe haber hospitales y otros usos mixtos. Señor, tiene usted la obligación de hacerlo. No lo hace porque es propietario privado y tiene el criterio de donde yo soy propietario, hago lo que yo quiero. Cierro. No se ha entendido en México que hay dos derechos. El derecho a la propiedad, el artículo 27 lo consigna con toda claridad, pero hay un derecho al uso, a la explotación, al aprovechamiento de ese lugar. Yo no puedo poner frente a una escuela primaria una pulquería. No puedo. Para eso hay un derecho, que es el derecho urbano, a través del sistema de planificación. Pero ¿a quién le interesa aplicarlo cuando el gran negocio está en este caos, este desorden? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento central que debemos tomar con mucha mayor seriedad. Y el último es que no hay consecuencias por no cumplir el plan. Puedes tener un plan muy bien hecho, con gente muy responsable, pero si dices que vamos a crecer a tal porcentaje o que vamos a resolver tal cuestión y no lo cumplimos, ¿qué pasa? No pasa nada. La propia ley es muy laxa en ese sentido. Estoy de acuerdo, la mafia inmobiliaria es un argumento. Adelante. Yo agregaría dos temas que me parece que son importantes. Uno es que ha faltado, o sea, creo que se suma al comentario de Alfonso, ha faltado el liderazgo de parte del gobierno, el interés por tener una planeación, el interés por tener una visión a largo plazo. Y eso por una parte, y por otra creo que es importante que empecemos, y yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que hablaba el secretario en el segmento anterior, que empecemos a buscar otras maneras de hacer la planeación en nuestro país, porque en general miramos hacia arriba, miramos hacia el norte, al norte de Estados Unidos, a Europa, y no vemos que el desarrollo que tenemos en nuestros países son muy distintos. O sea, es un desarrollo, la manera en que las ciudades se conforman, en que se dan las dinámicas sociales y las dinámicas de población son muy distintas, y tendríamos que desarrollar instrumentos y documentos de planeación desde una manera mucho más estratégica y que tomen en cuenta estas dinámicas. Yo creo que me voy a regresar al tema de la participación social. Yo he vivido en los países donde tienen la planeación a 20 años. La planeación no es responsabilidad exclusiva de la autoridad o del gobierno.
Yo he estado en mesas donde los 50 habitantes más importantes de ese pueblo se reúnen cada mes a ver si van a aprobar X, Y o Z obra en base a lo que llevan planeando durante los últimos 20 años. Y se debate y tienen un minuto para hablar y tienen un minuto para defenderse, pueden replicar 2 veces, ¿se aprueba o no se aprueba? La sociedad. Entonces, por eso yo me regreso a que le podemos echar la culpa a muchas cosas, pero yo creo que la gran oportunidad es hacer esto como un proceso transparente. El secretario nos hizo favor de invitar a algunos de nosotros a su grupo de asesores especiales, de estratégicos, y yo soy testigo de que el Plan Nacional actual sí es un Plan Nacional de Acciones de Vivienda. Tengo 20 años viendo los planes nacionales de vivienda nueva. Entonces ya se cambió la ecuación. Ahora, si yo hacen Plan Nacional de Acciones de Vivienda, se tiene que promover la transparencia, se tiene que promover la participación de la sociedad y tenemos que aprender a hacer eso. Si yo te pregunto a ti, Ricardo, si tú sabes cuál es la situación de tu colonia y no la sabes, porque crees que no tienes por qué saberla, porque crees... No, pues yo quiero saber, pues si me construyen un centro comercial enfrente se me va a caer el valor de mi vivienda, me convendría saberlo. Y te has organizado con tus vecinos para poderlo saber y exigir el que construyó el centro comercial era más poderoso que todos nosotros. Se lleva muy bien con quien gobernaba entonces. Eso es contra lo que no sé. Luego se le cayeron los techos, ¿no? Ya luego le cuento de esa historia. Pero a ver, hay un elemento más que me gustaría poner ahí en juego. La demografía. Los estudiosos de la demografía, los demógrafos, no han jugado un papel esencial. Es decir, a ver, pensando en las zonas conurbanas, ¿no? Particularmente pienso en Ciudad de México, Tijuana, sabíamos que había una migración campo-ciudad, sabíamos que estaba creciendo la población y no queríamos urbanizar, no vaya a ser que se nos llenara de gente, era una cosa absurda. Secretario, el bono demográfico va a reventar en demanda de vivienda en los próximos 10 años. O sea, ese bono demográfico va a llegar con jóvenes que van a querer vivienda. Y no estamos pensando, mirando el comportamiento demográfico, ¿por qué no hemos casado urbanismo con demografía? No sé si en la parte, digamos, de conformación de cuerpos técnicos en las universidades a veces son dos profesiones completamente, dos centros de investigación completamente diferentes y sus planes de estudio, ¿no? De estudio no se compaginan. Voy a tratar de regresar un poco a una pregunta que tú has hecho anteriormente. ¿Por qué el tema de la planeación a largo plazo es tan complicado? Yo ya te lo voy a dar la respuesta dentro ya de la operación, dentro del elefante blanco, como bien señala el presidente. Creo que en muchas ocasiones la sobreregulación normativa con el cual el gobierno, en diferentes órdenes de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, tiene que operar, se ha hecho tan complejo que requerimos un tiempo extremadamente grande para hacer las cosas. Tenemos que encontrar mecanismos mucho más ágiles de simplificación normativa. Por eso cuando preguntas a largo plazo, ¿por qué los gobiernos no planean a largo plazo? Porque sus actuales sistemas normativos que los rigen y que los norman son tan complejos estructuralmente, ¿no?, que pensar a largo plazo es prácticamente inviable en la operación día a día. Tenemos que encontrar mejores mecanismos, simplificar el marco normativo, transparentarlo, involucrar a la ciudadanía. Y sí, efectivamente, hay cero involucración prácticamente de la ciudadanía en sus programas de desarrollo urbano. Si bien la ley de planeación indica que el municipio tiene que consultar a la ciudadanía, pero es una consulta que se realiza en un cuarto con 10 personas, cuando el municipio tiene 500,000 habitantes. Entonces creo que es un tema de sensibilización y de educación incluso. O sea, creo que el tema urbano tendría que ser un elemento de educación en los libros de primaria, en los libros de secundaria, donde ellos tienen la obligación, tienen el derecho de velar por el desarrollo de su propia colonia, de su propia comunidad. Entonces, a ver, en resumen, tenemos un problema con las instancias privadas
que se dedican a construir, que tienen un poder enorme. Tenemos a los usuarios de la vivienda, a los dueños de la vivienda, con los brazos débiles y sin mucha participación. Yo insistiría un mal uso de la demografía, ¿no? Seriamente, una dificultad grande para la planeación, y este programa de vivienda intenta revertir varios de estos problemas, ¿no? Añadiría lo que mencionábamos hace un momento, ayudarle a los municipios a hacer mejor su tarea. Me voy a ir a corte para que el siguiente segmento se lo dediquemos a escuchar sus voces a propósito de este programa nacional de vivienda. ¿Qué les dice, qué les responde como preguntas, como dudas, qué podemos esperar de él? Vamos a corte y volvemos. Estamos de vuelta en Espiral, estamos hablando de la vivienda y este programa nacional que intenta ordenarla hacia el futuro. Y bueno, reacciones. Ustedes conocen ese documento, aquí el secretario Meyer nos lo acaba de narrar en sus grandes pinceladas. Me encantaría escuchar sus reacciones. ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo mejorable? ¿Qué podemos esperar de este programa? Bueno, ya si gusta empezamos con usted. Sí, primeramente creo que es muy importante reconocer el liderazgo que está tomando la SEDATU en esta administración y la coordinación que está haciendo con todos los organismos del ramo, que es fundamental para que se pueda, es una de las cosas fundamentales para que se pueda dar el seguimiento a este plan. Por otro lado, están escritos ya lo vemos en papel, todos estos temas que hemos estado hablando en años anteriores y que van a funcionar muy bien como una base para arrancar y como yo pensaría que redirigir el tema de la vivienda en nuestro país. Creo que hay, pues viene la parte compleja, como estábamos platicando con el secretario, que es la implementación. Uh-huh. Y uno de los temas que a mí me parece que son fundamentales es el tema de la capacitación. Y bueno, mencionaba Román de educación, pero capacitación a los municipios, capacitación a funcionarios en los 3 niveles de gobierno, capacitación a la ciudadanía, capacitación a las personas que compran vivienda también, ¿no? O sea, ¿qué están comprando? ¿Dónde lo están comprando? O sea, que todos estos elementos que se están integrando en el concepto de hábitat estén en la vivienda que alguien va a adquirir, en la vivienda que alguien va a desarrollar también. Entonces también es capacitación a los desarrolladores, a los arquitectos, a los urbanistas, en este sentido. Y pienso que también hay que integrar un tema de innovación en el sentido de la planeación, en el sentido del diseño y del concepto de hábitat. Yo en mi trabajo he promovido mucho el tema de espacio público, y espacio público, sobre todo en los segmentos de vivienda social, es fundamental. Tú puedes tener un departamento de 30 metros cuadrados en Barcelona, pero sabes que sales y está el café, está la ciudad, tienes la ciudad ahí. La ciudad es parte de tu hábitat. Es parte de tu patrimonio incluso. Claro. Aquí tienes una vivienda de 30 metros cuadrados y sales a nada, ¿no? Hablando de las periferias de la ciudad en temas de vivienda social. Antonio Díaz. Pues hoy yo vi 3 cosas muy importantes. La primera, no sé cuántos éramos en la presentación del plan, debemos haber sido 600 personas, una cosa por el estilo. Ayer miércoles. Ayer miércoles. Y la subsecretaria pidió que levantáramos la mano a algunos de los que hubiéramos participado en algunos de los procesos. Y más de la mitad de los asistentes levantó la mano. Eso a mí me da una muy buena espina de que sí participó mucha gente en un proceso abierto, de liderazgo real, no conceptual ni teórico. Eso, para mí, eso es lo primero que yo vi hoy. Lo segundo que vi es que se sacó mucha mugre de abajo de la alfombra, de conceptos que no se habían querido aceptar, porque era como aceptar que estábamos haciendo las cosas mal, y hoy aceptamos que hay cosas que estábamos haciendo muy mal. Eso es históricamente muy importante. Y lo tercero que vi en lo que me toca a mí de tema es que se habló abiertamente de la gran oportunidad de regenerar, ¿no? De hacer regeneración urbana. ¿Qué vamos a hacer con todo el mugrero que hicimos en Tijuana? ¿Nos vamos a poner a llorar?
o vamos a decidir líneas de acción para regenerar las diferentes zonas de la ciudad con su propia vocación, con una visión 2025, ¿no? Para eso, estamos organizándonos en Tijuana para ciudadanizar al Implan, para que se haga la transparencia. El tema de la simplificación es básico, porque sí, no voy a hablar de la mafia inmobiliaria ni de la mafia del poder, porque a mí esos términos no me gustan. Pero sí voy a hablar... Aunque de que la hay, la hay. Bueno, aunque yo lo que creo que debemos decir es, oye, estamos en manos de gente que no está tomando decisiones para la mayoría. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues algo tenemos que hacer, vamos a ciudadanizar el Implan. Oye, vamos a transparentar, vamos a exigir, vamos a monitorear. Y yo creo que eso se va a poder hacer porque el cimiento que se marcó hoy con el Plan Nacional de Acciones de Vivienda, perdón que lo repita de esa forma, es un buen cimiento. Está muy claramente puesto, están definidos los objetivos, está clarito. De hecho, lo primero que se simplificó, yo creo ya por parte del secretario, es el plan. Es un plan simple. Se entiende que la familia tiene que estar en el centro del plan. Entonces, yo eso fue lo que vi hoy. Alfonso, tus reacciones. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que hay una nueva narrativa y entendiéndola en el sentido más profundo, el discurso representa el compromiso que se está asumiendo. Eso me parece que es vital. En efecto, estamos dejando atrás un modelo que dio de sí, que desde el principio se apreció que tenía errores relevantes. Ahora se reconocen y se plantea una alternativa. Primero, entonces hay un discurso diferente, hay una narrativa mucho más profunda y más comprometida, directa. Segundo, se acepta que la vivienda es parte del desarrollo urbano. No podemos seguir haciendo vivienda como si fueran casas en cualquier lugar donde alguien lo decide por cualquier razón, que puede ser honorable o no tanto. Tercero, se reconoce que el tema de la localización, en efecto, es una palabra que hay que entenderla con mayúsculas. No podemos tener de los casi 11 millones de viviendas que se produjeron desde el año 2000 al 2017, yo estoy estimando que son del orden de 70 y tantos mil conjuntos de vivienda, nada más de 2006 a 2017, 4.7 millones de viviendas en 61 mil conjuntos. Y cuando yo analicé para el Infonavit una serie de conjuntos, lo primero que mostramos es tal la distancia que cuando alcanza el 50% del ingreso de la familia, mijito, nos regresamos a casa de la abuela porque aquí no podemos pagar hipoteca y estar pagando el transporte de 4. Entonces, esto está reconocido. Hábitat, no vivienda, no casa, es el hábitat integrado. Tercero, reconoce el compromiso internacional de México en el concepto de derecho a la ciudad, derecho a la vivienda y vivienda adecuada. Y no es cuestión de reconocerlo, porque México lo ha reconocido en muchos foros, la cuestión es cómo se convierte en política pública y las políticas concretas están ahí. Ahora, ¿qué se puede todavía seguir profundizando en esto? A mí me parece que el tema de municipio que se planteó hace un rato, el problema de los municipios, yo creo que tiene una cierta solución. Si fuéramos capaces de decirle a todos los municipios que están creciendo y que no tienen capacidad de planeación, mira, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a definir juntos dónde no debemos urbanizar. ¿Por qué? ¿Qué negativo? No, ¿dónde no debemos urbanizar? Porque es el manglar, porque es zona de riesgo, porque hay zona arqueológica, porque es derecho de vía, porque es de valor ambiental, el bosque, el paisaje. Decidámoslo. Se marca en los planes, se reúne uno con los actores locales, se le dice, compra donde quieras en estas manchas que tienen este color. El resto es no urbanizable. Yo creo que podríamos dormir mucho más tranquilos de lo que tú dijiste al inicio. Ya esto no da para más. Insistir en que cualquier lugar se puede poner vivienda. Estamos viendo vivienda que se le está premiando porque es la única vivienda que no se inundó en Acapulco cuando llegó el huracán Manuel. Y lo que decía el desarrollador es que yo logré subir el terreno de mi conjunto habitacional 3 metros y los demás no se dieron cuenta. Y cuando ves el conjunto y ves está rodeado de selva, que es un humedal, dices, ¿quién permitió esto? Claro. Bueno, eso está reconocido.
El tema del municipio yo creo que es finalmente el vital. Si el gobierno federal logra concentrar todos los incentivos, y no solamente SEDATU, hay incentivos en muchos programas. Yo estoy trabajando con varios municipios ahora directamente y puedo mostrar que sí hay participación efectiva. Se están reuniendo con los desarrolladores, se les está diciendo, mira, por esta razón no puedes urbanizar acá. Y se siente la presión, pero lo están reconociendo. Acá sí se puede, vamos a juntar todos los incentivos acá, todos los desincentivos acá. Pero hay incentivos para lo no urbano, otro tipo de uso. Esto me parece que está escrito, está planteado y yo supongo que en los subprogramas y los proyectos esto se va a aterrizar de manera muy rápida. Román, ¿qué nos está faltando analizar del programa? Que le cause orgullo, que le parezca importante informar, que vale la pena que pongamos la lupa. De todo lo que se ha hablado, ¿qué falta por mencionar? Para mí sería complicado dar una opinión de un documento pues, que uno estuvo construyendo, ¿no? Acepto que pudo haber sido constituido de mejor forma, pudo haber sido más claro, pudimos haber profundizado más. Todos los documentos son perfectibles como una tesis. Pero creo efectivamente que ya se puso los elementos centrales sobre la mesa. Ya se dijo, el modelo que se tenía anteriormente fracasó. Generamos un sinfín de viviendas abandonadas. No estamos atendiendo a una población importante o mayoritaria a nivel nacional. Este déficit está constituido prácticamente en los estados donde el mecanismo o el proceso laboral no reconoce a estos trabajadores, no los formaliza, y que tenemos ahí, yo creo, la gran oportunidad y la gran responsabilidad como Estado mexicano, como gobierno federal, es redireccionar la maquinaria hacia esa población. Creo que más que centrarnos en el programa, porque vuelvo a reiterar, como habíamos comentado al principio, el programa son los lineamientos, son las bases, son el plano donde uno empieza a edificar las acciones. Porque un programa sin que lleve de forma inmediata las acciones no sirve de nada. Es un elefante blanco, es un documento muy bonito, se hace una presentación, se aplaude y ahí está muerto. Creo que lo más importante, y creo que ahorita, digamos, es la tarea más fácil haber hecho el programa, es la implementación del programa, donde efectivamente nosotros podemos hacer muchas acciones desde el ramo, desde la Secretaría, pero el gran tema es cómo empezamos a hacer un vínculo, una sinergia con otras instancias de gobierno, con otras dependencias, con la Secretaría de Hacienda, cómo podríamos estructurar esos incentivos fiscales para quien haga bien el trabajo. Aquellos municipios que sí cumplieron, que sí tuvieron en orden sus programas de desarrollo urbano, que sí los vincularon los atlas de riesgo. A ellos sí habría que encontrar los mecanismos de premiarlos de alguna forma, sí diferenciarlos, que sepan los municipios que si hacen bien las cosas podrían acceder a mejores mecanismos por parte del gobierno federal, a mejores préstamos, a mayores incentivos, a condonaciones, porque hicieron bien las cosas. Creo que ahí recae gran parte, digamos, de los comos puntuales. Se nos fue el tiempo, tiene cada uno entre 30 segundos y un minuto para conclusiones. Quien quiera comenzar, el tiempo es suyo. Alfonso. Dos alternativas más. Creamos una alianza por la regeneración urbana, de la que Toño fue el promotor inicial, y gracias a eso estamos promoviendo una nueva industria de la regeneración urbana. Millones de viviendas en condiciones muy complicadas que pueden ser regeneradas, recuperadas y la gente puede vivir mejor. Es recuperación de vivienda con regeneración urbana y social con participación ciudadana, número uno. Y número dos, cómo inventar lo que llamamos polígonos de urbanización popular, donde bien localizado en la ciudad le podamos ofrecer a aquellos que no tienen ni siquiera acceso al Infonavit y al Fobiste, pero que representan la mitad de la población urbana de México. Imagínate darles un polígono, se crea el urbanizador social, empresas que lo pueden hacer, es buen negocio, la gente pobre paga y paga bien, y definir ahí, en ese lugar,
que va a haber vivienda, que ellos mismos van a autoconstruir, producción social de vivienda, etcétera, etcétera. Y eso puede ocurrir en todas las ciudades del país. Toño, 30 segundos. Muy bien, me gustaría poner otro tema que no hemos hablado, que es el de la vivienda existente. Las acciones de vivienda son de mejoramiento y lo que sea, y vivienda nueva. El banco de vivienda existente que tenemos en el país de 10 millones de viviendas requiere de un mercado secundario activo, bien promovido, con buenas reglas. La vivienda de interés social más asequible que va a haber en los próximos 3 años va a ser vivienda existente. Porque el señor que se compró su casa hace 15 años, que le ha ido muy bien y que la puede vender y comprarse una mejor, le va a dar un inventario de vivienda de interés social en esas colonias a la comunidad. Eso lo aprovecho para decirlo porque creo que el Infonavit, creo que Sedatu, sí pueden tener como una prioridad el impulsar el mercado secundario de vivienda porque puede ayudar. Okay. Ahora ya te toca cerrar. Yo pienso que agregaría un tema que es la capacitación a profesionistas, tanto arquitectos como urbanistas, en este tema del hábitat integral, y que todos los proyectos se puedan enfocar hacia este tema de no solo de vivienda nueva, como bien mencionan, sino también al tema de producción social de vivienda, en donde hace mucha falta la capacidad técnica. Pues les agradezco muchísimo, secretario Román Meyer, muchas gracias. Muchas gracias. Por compartir Gracias a este todos. programa y explicarlo con la generosidad que lo he hecho hoy. Alfonso, muchas gracias. Antonio, muchas gracias, Urella. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues habrá que apropiarnos de este programa, ¿no? Si no estamos nosotros, y yo hablo de la población en general preocupada por nuestra vivienda, la pregunta es ¿quién? ¿Quién más sino nosotros? El puro gobierno no alcanza para todos los desafíos que tenemos. Le agradezco que nos haya permitido entrar a su hogar. Nos vemos próximo jueves, 11 de la noche. Esto es Espiral, Canal 11.